Buenos días. Estamos cantando que nos rendimos al Señor, ¿cierto? Y esa rendición significa cuando la cantamos que dependemos de Dios. O sea, nuestra vida debe ser una vida que dependa de Dios. En todos los aspectos, en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros pretendemos hacer, en todas nuestras decisiones, en todos nuestros planes, debemos depender de quién, de Dios. Y para eso, una persona que depende de Dios, una persona que ha entendido que debe depender de Dios, es una persona que ha rendido primero el corazón a Dios. Por eso por ahí vemos muchas personas rebeldes que dicen que creen en Dios, pero no han rendido su vida a Dios. Y por eso toman decisiones solos y viven una vida de acuerdo a sus propios criterios, no de acuerdo al criterio de Dios. Hoy es algo parecido a lo que estamos estudiando en Isaías, una dependencia total de Dios porque el pueblo de Judá dejó de depender de Dios para depender de la prosperidad que estaban viviendo, para depender de la idolatría en la que estaban viviendo. Hoy vamos a estudiar a partir del capítulo 3, pero vamos a hacer una serie expositiva del capítulo 3, donde vamos a tener por lo menos 3 sermones en estos 3 domingos acerca del capítulo 3. Capítulo 3, la serie se llama Cuando Dios retira su mano. Así se llama la serie que vamos a estar estudiando estos 3 domingos a partir de hoy. Cuando Dios retira su mano, serie de Isaías capítulo 3. Y el objetivo general es mostrar cómo el juicio de Dios se manifiesta cuando el pueblo ha abandonado su voluntad y cómo esto afecta 3 pilares importantes del pueblo, que es el liderazgo, la justicia y la dignidad social. Entonces, nosotros en este primer sermón, cuando lo he llamado Cuando Dios quita el sustento, está dentro de esta serie, Cuando Dios retira su mano, pero cada sermón va a tener un nombre y el nombre de hoy es Cuando Dios quita el sustento. Y vamos a leer Isaías capítulo 3, verso 1 al 7. Y aquí empezamos a leer un juicio que hay de parte de Dios para Judá y para su capital, Jerusalén. Dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos y serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni hay que vestir. No me hagas príncipe del pueblo. En esta parte del capítulo 3, verso 1 al 7, cuando Dios quita el sustento, el propósito que tenemos que tener claro acá es cómo el juicio de Dios comienza cuando Él retira lo esencial, el sustento esencial de una nación, y cómo esto empieza entonces a afectar el liderazgo y la estabilidad social del pueblo. Eso incluso lo podríamos ver desde la perspectiva individual, cómo Dios puede quitar lo esencial de la vida de una persona cuando ésta ha apartado su vida de Dios. Eso viene como un juicio, o sea, también a la vida de una persona. ¿Qué sucede entonces cuando Dios deja de sostener una nación? ¿Qué ocurre cuando el pan, el agua, una diligencia correcta, diligente y la sabiduría desaparecen de una nación?
Aquí lo que hace Isaías capítulo 3 es que nos presenta una escena que podríamos decir es una escena difícil, pero es solemne. Porque aquí lo que está diciendo es que Dios mismo retira el sustento de Jerusalén y de Judá. Ahora, esto no es como una crisis normal, una crisis política, no es una crisis económica normal que a veces pueden vivir las ciudades o los países, no es una sequía que puede presentarse de vez en cuando porque es normal que pase, no. Aquí lo que se está viendo es un juicio divino. Eso que está hablando Isaías es el juicio divino y el peor castigo que Dios puede darle a una nación que ha decidido vivir dándole la espalda a Dios es quitarle todo lo que a esa nación le significa como bienestar y como seguridad o como prosperidad. Cuando una nación empieza a ver que las cosechas no se dan, los recursos naturales se están agotando. Entonces, la supervivencia de las personas en esa nación, todo lo que signifique que pueda sostener la supervivencia de esas personas, empieza a ser quitado, pero de una manera sistemática, ¿cierto? Cuando empiezan esos desastres, el clima, los animales, todo eso que puede haberse afectado. Y puede pasar igual con las personas. Cuando una persona ha decidido darle la espalda a Dios, una persona, un creyente que va a la iglesia o que iba a la iglesia, pero cuando empezó a tener prosperidad en su vida, deja a Dios de lado, ya piensa que ya no lo necesita. Esa persona puede esperar que en cualquier momento todo eso que Dios le dio se lo empiece a quitar, como un juicio por decidir vivir dando la espalda a Dios. Por eso hoy vamos a ver cómo el juicio comienza primero con lo esencial y cómo esto nos llama a nosotros a que dependamos de Dios en todo momento. Nosotros como creyentes no podemos depender de lo material, del éxito, de las bendiciones que Dios nos da. Nosotros siempre tenemos que depender de Dios. Por eso el primer punto es, Dios quita el sustento y el apoyo. El versículo 1 dice, porque he aquí que el Señor, Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Entonces, Isaías aquí no está comenzando con una amenaza o con una advertencia, él no está diciendo el Señor les va a quitar esto si dejan de hacer esto, él les va a quitar aquello, no, él dice que Jehová quitó, cuando dice quita está refiriendo a que ya lo hizo. Esa es una declaración del profeta, que Dios empieza a quitar lo básico del pueblo, el pan, el agua, que representaban lo esencial para la vida del pueblo. También está hablando de todo sustento y apoyo. Y eso tiene que ver con los líderes, con los sabios, con los jueces, con los profetas, con los ancianos. Y lo primero que nosotros vemos aquí es que el pan y el agua son un símbolo de la vida y la provisión básica. Para la antigüedad, en la época que está hablando aquí el profeta, y si hablamos especialmente de la cultura judía, el pan y el agua representaban lo más esencial para ellos. Sin pan pues no había sustento, sin agua la supervivencia y la producción agrícola se iba al piso. Eso incluso lo podemos ver, yo les voy a leer rápidamente unos versículos que se relacionan con esto que les estoy hablando. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Salmo 104, 14, 15. Dios dice aquí, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Lamentaciones 5:4, el pueblo aquí bajo juicio debería, dice, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Es decir,
mientras el pueblo estaba bajo el juicio, todo les costaba. Lo que antes era más de, digamos, venía por la generosidad de Dios, ahora les costaba poderlo tener, porque estaban bajo juicio. Por eso en Isaías capítulo 3, verso 1, cuando Dios anuncia que va a quitar el sustento y el apoyo, Él está diciendo que retira su bendición, que Él retira lo que Él ya les estaba dando a ellos y con ella quita todas las cosas más elementales para la vida del pueblo. Segundo, el pan y el agua representaban la bendición de Dios sobre la nación. Porque en el Antiguo Testamento el pan y el agua eran una evidencia visible, palpable, de la fidelidad de Dios al pacto que había hecho con el pueblo. Por eso cuando el pueblo obedecía, tenían abundancia. Pero cuando el pueblo se rebelaba, cuando el pueblo se apartaba de Dios, venía el hambre y venía la sequía, venía el juicio. Por eso ellos sabían que si quitaba eso, estaban bajo un juicio. Dice Deuteronomio 11, 13 al 17. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Si usted y yo nos separamos, nos apartamos de Dios, lo que va a venir para nuestras vidas no es bueno. Hay gente que cree que cuando viene a Cristo y empieza a recibir una bendición de parte de Dios, cree que alejándose no va a pasar nada. Porque eran personas que venían por una bendición, no venían porque querían buscar al Señor. Levítico 26, 26, cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Eso es señal de juicio. Eso tiene que ver con una persona que aunque tenga, nada lo sacia, que aunque tenga, no es feliz. Y eso lo vemos todo el tiempo. Gente que tiene todo lo que otras personas envidiarían, pero no son felices. Viven tristes, en depresión, en soledad. Amós capítulo 8, verso 11. Dios advierte de que, he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y hay personas que llegan a un momento de su vida que tienen todo lo que cualquiera podría desear o tener, pero llega un momento en que se dan cuenta que eso no es suficiente. Necesitan de algo, porque ni el dinero, ni las propiedades, ni el éxito, ni la prosperidad, ni la comodidad les llena el vacío que solamente la palabra de Dios puede llenar. Hay gente que no tiene ni dónde caerse muerto, que no tienen dónde vivir, que no tienen casi ropa, que tal vez comen muy poco, que tal vez su economía es muy pobre, pero viven felices porque tienen a Cristo en su corazón. Hablo de creyentes, ¿no? Creyentes que tal vez viven de una manera muy modesta, pero al tener a Cristo en su corazón, al ser hijos de Dios, van a tenerlo todo. Sin embargo, hay personas que empiezan a buscar tal vez de Dios porque ya sienten que todo lo que tienen al final no llena esos vacíos que tienen. Por eso dice, no tendrán hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Así entonces podemos ver que la falta de pan y de agua simboliza la pérdida de la bendición de Dios, de ese pacto que Dios tenía con el pueblo de Judá. Y más profundamente la ausencia de la presencia sustentadora de Dios. Eso es lo que estaba perdiendo el pueblo de Judá y Jerusalén en ese momento en que Isaías está hablando. Tercero, el retiro del pan y del agua era un juicio
tanto moral como social. Por eso Isaías capítulo 3 describe una sociedad corrupta, una sociedad orgullosa, una sociedad sin justicia. Por eso el juicio de Dios no solamente llega por la idolatría en la que el pueblo de Judá había caído, porque acuérdense que venimos hablando de que el pueblo de Judá ahora había abierto su corazón a dioses extranjeros, a dioses extraños. Así que el juicio de Dios no solamente viene por esa idolatría, sino también por la opresión que la gente de dinero, los que están en mejor posición social, tenían sobre los pobres. La arrogancia de los líderes. Acuérdense que decíamos que el ir al templo se había vuelto una mera formalidad, una costumbre. Cuando iban al pueblo, el corazón no estaba allí, no estaba implícito en esa adoración al Señor. Se habían vuelto arrogantes por lo que tenían. Entonces, el pan y el agua escasean porque la justicia había escaseado también. Más adelante, por allá en Isaías, en el verso 14, en el capítulo 3, dice que Jehová, en el verso 14 y 15, dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. En Isaías, en el primer capítulo que vimos, en el verso 19 al 20, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra; si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y en Ezequiel capítulo 4, verso 16 al 17, Dios anunciando esto dice: me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua, se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Aquí Dios está anunciando que para que el pueblo sufra la escasez como consecuencia de su maldad. Todo esto es la muestra de la soberanía de Dios sobre todo lo que existe. Cuando tenemos algo en nuestras manos, algo que usted y yo administramos, dinero, propiedades, la ropa que nos ponemos, todo eso viene de la mano de ¿quién? De Dios. Si nosotros insistimos en revelarnos a Dios, Él va a hacer que vivamos la escasez. A veces la escasez puede ser una prueba, otras veces la escasez puede ser un juicio, un castigo de parte de Dios, como consecuencia del pecado. Así que la carencia física del pan y el agua era una manifestación visible de una carencia moral y espiritual en el pueblo de Judá. Cuarto, el pan y el agua apuntan a una necesidad espiritual más profunda. Así que Isaías, igual que otros profetas del Antiguo Testamento, él estaba usando aquí unas imágenes físicas. Él estaba usando algo físico para hablar de una realidad espiritual. Él estaba colocando el ejemplo del pan y el agua para hablar de una realidad espiritual. Porque el pan y el agua también representaban la palabra y la presencia de Dios, sin las cuales el pueblo pues va a morir espiritualmente. Una persona, un creyente de este tiempo, por referirnos ahora, que viva sin la palabra y la presencia de Dios en su vida, va a morir espiritualmente. Ese tipo de creyentes que dicen que no tienen necesidad de ir a la iglesia. Ese tipo de creyentes que dicen que de vez en cuando por allá leen la Biblia, que de vez en cuando por allá ven una prédica en internet. Realmente esas personas no están viviendo en la palabra y en la presencia de Dios, y espiritualmente se están secando hasta que se van a morir. El día que esa persona se dé cuenta, está tan lejos de Dios, tan lejos. Por eso Isaías 55 del 1 al 2 dice: a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dijo: yo soy
el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La respuesta a una vida plena es Cristo. Y no estamos hablando de una vida plena en lo materialmente hablando, porque eso es añadidura, eso es secundario. Juan capítulo 4, verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Dios retira ese pan y el agua espiritual de nuestra vida, está revelando que el pueblo rechazó su palabra, que el pueblo rechazó su presencia, que el pueblo ya no quiere tener comunión con él, y entonces esa vida empieza a ser marchitada. El pueblo estaba siendo marchitado porque ellos habían rechazado la palabra del Señor, habían rechazado estar en comunión con Él. ¿Cómo podemos ver eso en esta época, en nuestros tiempos? Hoy, igual que en la antigüedad, igual como en la época en la que Isaías está hablando, hoy nosotros usamos frases como trabajamos para que no falte el pan en la mesa, ¿cierto? ¿No? Nosotros trabajamos cada día para que no falte el pan en la mesa. Para nosotros hoy, así como para las personas a las que les está hablando Isaías, el pan y el agua son representación de la provisión diaria y de la gracia espiritual de Dios para nosotros. Cuando usted se levanta por la mañana y tiene un desayuno, cuando usted pudo almorzar, cuando usted pudo comer, usted está siendo beneficiario de una provisión diaria de la gracia de Dios en su vida. Pero cuando usted siente esa necesidad de ir a leer su Biblia, cuando usted siente esa necesidad de congregarse, cuando usted tiene esa necesidad de hablar con Dios, de orar, usted también está recibiendo una provisión de la gracia de Dios en tema espiritual. Tiene que preocuparnos que pasen los días y no sintamos esa necesidad de alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios. Por eso cuando una sociedad se aleja de Dios, comienza a sentir sequía moral. ¿Qué vemos nosotros todo el tiempo en la calle? Vemos ausencia de valores, de lo moral. Espiritualmente usted ve cosas buenas afuera en la calle, actitudes y conductas, aun cuando la nación tenga abundancia material, aun cuando sea un país rico, aun cuando sea una sociedad próspera. Una sociedad que, aunque sea próspera, esté alejada de Dios, va a tener sequía moral y sequía espiritual. Porque Dios es la fuente de nuestro sustento espiritual. Así que la clave, ¿cuál es? Depender totalmente de Dios. Esa es la clave. Cuando nosotros dependemos totalmente de Dios, de ahí viene nuestra estabilidad. Así que cuando el pan y el agua escasean, sea física o espiritualmente, aquí está haciéndonos un llamado Dios al arrepentimiento. Si nosotros como creyentes empezamos a sentir que como que está faltando en nuestra vida ese pan espiritual, esa agua espiritual, algo está pasando. Es un llamado de atención, porque nuestra verdadera seguridad no está en los recursos económicos o materiales que tengamos. Nuestra verdadera seguridad se encuentra en aquel que provee todo eso que tenemos. Por eso dice Mateo 6, verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Nosotros todo lo que necesitemos Dios nos lo va a dar. O sea, de lo material olvidemos un poquito. A veces es difícil, ¿cierto? A veces es difícil ver que llega la fecha del alquiler y no está la plata completa. O que se acerca la fecha para pagar algo y todavía como que la plata no está. Eso es difícil, pero tenemos que enfocarnos en lo espiritual, en lo que Dios quiere hacer para proveernos espiritualmente para nosotros. Por eso Isaías 3 nos está diciendo que el pan y el agua, aunque eran demasiado importantes en esa época,
representaban la vida, representaban la bendición y representaban la presencia de Dios, y que esa ausencia de pan y de agua espiritual mostraba un juicio que ya había comenzado. Dios estaba entonces retirando su favor de la nación, de esa nación que lo había abandonado, que lo había olvidado, que lo había cambiado. Nosotros tenemos que analizar muy bien en nuestra vida cristiana si a la ausencia de pan y de agua espiritual es porque yo estoy abandonando a Dios. Yo tengo que evaluar mi cristianismo. ¿Será que yo estoy abandonando a Dios? ¿Será que esto que no me está saliendo bien no es una prueba, sino que es un juicio de Dios porque yo lo he abandonado, lo he cambiado? Por eso el mensaje de Isaías también apunta a Cristo. Cristo es el pan de vida, Cristo es el agua viva. Él fue el que vino a restaurar esa comunión que se había roto entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para saciar el hambre y la sed del alma. Si Cristo no hubiera venido a romper eso, a restaurar eso que se había dañado, pues el ser humano estaría, ¿cómo estaríamos? Yo creo que no habría una forma de describir el estado actual del hombre. Ahora, ¿qué significa eso? Cuando Dios retira su mano, cuando Dios quita su favor de nosotros, no solamente va a haber escasez física, va a haber escasez espiritual, moral y estructural. Una sociedad en caos, en anarquía. Una sociedad que lucha todos los días por imponer un orden, pero que difícilmente lo logra tener. En la vida personal, una persona a la que Dios le ha retirado su mano, no solamente puede llegar a experimentar escasez física de sus recursos económicos, sino que va a tener escasez espiritual, una persona que no va a encontrar sosiego en nada de lo que haga. Va a vivir como con esa preocupación constante, que nada le sale bien. Por eso, ¿qué está usted considerando como su pan y su agua? Tal vez usted está considerando como su pan y su agua su trabajo, su dinero, sus recursos, sus habilidades. ¿Estamos dependiendo de Dios como nuestro sustento? ¿O estamos confiando en el sistema social, humano, en nuestra economía, en nuestra capacidad? Cuando el pan material falta, cuando tal vez nos falta la comida, cuando tal vez nos falta el dinero, buscamos soluciones, ¿no? Si tenemos que buscar otro empleo, lo buscamos. Si tenemos que hacer algo adicional, lo hacemos. Pero cuando el pan espiritual falta, la persona se desmorona. En lo material tal vez podemos actuar, podemos buscar hacer algo. Pero cuando falta lo espiritual, por eso una sociedad sin el pan y el agua espiritual se convierte en lo que usted y yo vemos todos los días en la calle, lo que usted y yo vemos todos los días en los noticieros, sociedad en caos, padres matando a sus hijos, incluso mamás matando a sus hijos, personas robando en todo lado, una sociedad perdida. Segundo punto, liderazgo débil y desorden social, verso 2 al 5. Liderazgo débil y desorden social. Dice, el valiente y el hombre de guerra, verso 2 al 5. El juez y el profeta, el adivino y el anciano. El capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice, excelente y hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. El juicio o la etapa más fuerte del juicio va más allá de la comida y el agua. Dios también le trajo al pueblo de Judá y de Jerusalén privarlos de hombres piadosos, de líderes competentes en todos los niveles. Por eso aquí lo describe. El hombre, el valiente, él dice que el hombre de guerra, que el juez, que el profeta, el anciano, el capitán, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador.
Él está quitando al pueblo de Judá, aparte de lo esencial, de esa comida, le está quitando personas piadosas y líderes competentes en todos los niveles de la sociedad judía. En vez de hombres sabios, en vez de líderes competentes, Dios les iba a poner jóvenes por príncipes y muchachos para que fueran sus señores. Entonces aquí empieza a describir Isaías cómo el pueblo de Judá empieza a convertirse en una sociedad sin dirección. Guerreros, jueces, profetas, ancianos, todas estas personas importantes y líderes competentes habían sido removidos. Dios los quitó. Y en lugar de esto, da jóvenes, podríamos hablar de niños gobernando. Y cuando pasa eso, el pueblo se empieza a oprimir mutuamente. Dice que el niño se portará con altivez contra el anciano y el villano contra el noble. ¿Qué estamos viendo aquí? Una inversión de roles, una inversión de valores. ¿Quién es el que debe gobernar la casa? ¿El hijo o el papá? Si empieza a gobernar el hijo, el desorden aparece. El respeto desaparece. La autoridad se ridiculiza y el caos se normaliza. Eso es lo que pasa cuando se invierten los roles, cuando se invierten los valores. Y el consecuente o consiguiente resultado o cumplimiento de esta profecía también lo podemos ver en 2 de Reyes capítulo 24, 14. Dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Aquí se ve el cumplimiento de lo que Isaías estaba diciéndole al pueblo, de que todos estos líderes importantes, influyentes, diligentes, iban a ser quitados. ¿Cómo fueron quitados? En la deportación, cuando fueron llevados a Babilonia. Entonces, pero este principio del juicio de Dios sigue hasta hoy, todavía perdura hasta hoy en día. Es una forma en la que Dios trae juicio a las personas o sobre una nación que se ha apartado de Dios. Uno de esos juicios es darle líderes incompetentes, líderes impíos, incrédulos. Nosotros tenemos países cerca de Colombia a los que Dios los ha castigado dándole líderes incompetentes e impíos. Son juicios para esas naciones. Podríamos decir que este puede ser el medio más simple de juicio. Es darle a una nación, a un pueblo, lo que el perverso corazón de las personas desea. Esa crisis de liderazgo puede darse incluso en tiempos de prosperidad. Judá estaba en tiempos de prosperidad y en esa época de prosperidad vino ese juicio. En la realidad, aquí más cerca nosotros vemos que eso ha pasado también. En momentos de prosperidad, Dios le ha dado un dirigente incompetente e impío a un país o a una ciudad. Por eso el efecto terrible de este tipo de juicios de Dios es concederle líderes incompetentes, malvados, corruptos a un país. Verso 5, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. A causa de ese liderazgo impío, de ese liderazgo incompetente, el pueblo va a hacer violencia unos a otros. Hoy podemos ver esas protestas que hay. ¿Usted ha visto las manifestaciones? Personas de un bando, personas apoyando al otro bando, y se agarran en las calles y pelean. Violencia unos a otros por causa de unos líderes incompetentes que Dios ha dado
como castigo. Eso hace que haya una ruptura en el orden social, en el orden de la sociedad. Por eso dice el pasaje que el joven se levantará contra el anciano. Eso es una ruptura. Por eso en la sociedad que vivimos nosotros hoy tenemos que preguntarnos si estamos formando líderes con carácter, si estamos formando líderes con sabiduría y con temor de Dios. Cuando se levanta un líder con carácter, con sabiduría y temor de Dios, el resto del mundo lo ataca, porque el mundo está en ese desorden. Hace unos días que asesinaron a ese Charlie Kirk, ¿era que se llamaba? El joven que asesinaron, que era como, trabajaba con Donald Trump, que era cristiano, que hablaba, que denunciaba el aborto y todas las prácticas, era una persona, era un líder, que tenía carácter, que tenía sabiduría y que tenía temor de Dios. Pero cuando un líder así se levanta, el mundo lo ataca. Cuando lo asesinan a él, era terrible ver videos en internet de feministas, de proabortos, festejando la noticia. Esa es la muestra o el ejemplo de jóvenes que van en contra de los ancianos, de jóvenes que se levantan contra las personas que tienen un liderazgo. Porque la sociedad tal vez hoy está promoviendo superficialidad, la sociedad de hoy está promoviendo la arrogancia, la misma sociedad de hoy está promoviendo el desorden. Porque los líderes que la sociedad tiene hoy han perdido el norte espiritual. Y cuando el liderazgo pierde el norte espiritual, lo que tiene que pasar es que el pueblo también no tenga un rumbo espiritual. Por eso cuando un creyente quiere hablarle al pueblo, cuando un creyente quiere ir en temas de política, quiere hablar, son más los enemigos que tiene que incluso que los que lo apoyen. Incluso no necesariamente demostrando que es un líder religioso, sino una persona que va, por ejemplo, una persona que denuncia el aborto. Esa persona se llena de enemigos. Una persona que denuncia el daño que le hace a la sociedad la filosofía o la ideología de género o el feminismo. Cuando una persona empieza a hablar de ese tipo de cosas, esa persona es atacada desde todos los puntos de vista. Porque muchas empresas, sectores privados, medios de comunicación apoyan estas iniciativas. Tercero, la desesperación por el liderazgo. La desesperación por el liderazgo. Versos 6 al 7. Dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, de la familia de su padre, y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. En medio del caos, alguien coge a su hermano del brazo y le dice, las cosas se van a poner tan mal que en la mente de las personas, incluso lo más pequeño, el logro más insignificante, va a calificar a alguien para que sea un hombre de liderazgo. No va a necesitar ni siquiera tener una gran hoja de vida. En medio del caos las personas van a pensar así. Por eso él dice, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe. Es decir, porque de pronto tenía alguna túnica especial, ya calificaba para ser príncipe del pueblo. Sin embargo, ese hombre va a querer rechazarlo y va a decir en aquel día, como dice el pasaje, dirá, no tomaré ese cuidado, no me hagáis príncipe del pueblo. ¿Por qué? Porque veía la realidad de lo que estaban viviendo el pueblo y en su casa. Dice, en mi casa no hay comida, en mi casa no tenemos comodidades, en mi casa hemos perdido todo. ¿Cómo voy a ser yo príncipe del pueblo? ¿Y eso qué quiere decir? Que en medio de una sociedad en caos, nadie quiere liderar. En medio de una sociedad de caos, nadie quiere asumir la responsabilidad. Porque para el momento de Isaías, como lo podemos ver hoy, muchas veces el liderazgo se vuelve una carga y no un llamado. A veces usted está en un grupo laboral o de alguna cosa
y dicen quién va a ser el líder y todo el mundo como que quiere esconder, como que nadie quiere llevar la vocería. Nadie quiere asumir responsabilidades. Estamos en un tiempo donde nadie quiere, todo el mundo quiere recibir beneficios, pero nadie quiere asumir responsabilidad. Porque estamos en una sociedad en caos. Aquí el profeta está mostrando esto de la manera más cruda y más real posible. Él está mostrando las consecuencias de un estado que está colapsado totalmente. Por eso la iglesia tiene que levantarse preparando líderes que respondan con integridad en tiempos de crisis. ¿Será que la iglesia, el cuerpo de Cristo hoy, está haciendo eso? ¿Será que nosotros estamos criando una generación que no le huya a la responsabilidad? Como creyentes, desde nuestras casas, como iglesia, desde nuestras iglesias locales, tenemos que preparar esos líderes que puedan responder con integridad en tiempo de crisis. Que en cada familia se puedan criar hombres y mujeres que no huyan de la responsabilidad. Cuando Dios retira su mano, como es el nombre de esta serie, esta porción del libro de Isaías del capítulo 3, verso 1 al 7, nos muestra que el juicio de Dios, pues como tal vez a veces, muchas veces pudiéramos pensar que el juicio de Dios llega con destrucción, con guerra, con fuego. No siempre es así. A veces el juicio de Dios comienza con ausencia de Dios, con silencio de Dios, con el retiro de Dios, quitando Dios su mano, quitando Dios su favor, sin ni siquiera decir nada, simplemente se empiezan a ver los resultados de una sociedad a la cual se le ha retirado la cobertura divina. Podríamos decir cuatro cosas sintetizando este tema. Que cuando Dios quita el pan y el agua, Él está quitando lo esencial, lo básico. Que cuando Dios quita el liderazgo, está quitando lo estructural de una sociedad. Que cuando el pueblo cae en el desorden porque se ha acabado lo estructural, hay un desorden y un problema social. Y por ende, nadie quiere liderar. Por eso hay un problema moral. Así que, para terminar, hoy es el día, hoy es el día para que las personas, para que incluso los creyentes que se han apartado un poco de Dios, empiecen a depender de Dios. Que dependamos de Dios como nuestro sustento. Es que nuestro sustento no es el salario que me pagan a mí en la empresa. Mi sustento no es la casa que yo tengo, el carro que yo tengo. No, mi sustento es Dios. Tenemos que ver a Dios como nuestro sustento. Hoy es el día que nosotros como iglesia tenemos que empezar a formar líderes con temor de Dios. Hoy es el día en que nosotros tendríamos como iglesia que levantarnos y orar, diciendo, Señor, no retires tu mano de nosotros. ¿Amén?